Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Se acaba este año 2023 con muchos desafíos, con situaciones y circunstancias que nos han llevado a pensar y a reevaluar la vida que estamos llevando. Hoy quiero compartir con ustedes como iglesia un mensaje que tiene que ser para todos nosotros, tiene que estar en nuestros corazones. Pero antes de compartir esta palabra y tomar la Pascua, el anticipo de Pascua para nosotros, quiero que ores conmigo en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos. Señor, gracias te damos porque este año se acaba, porque nos diste la oportunidad de seguir viviendo, porque nos diste la oportunidad de entregarte nuestro propósito, Señor, de saber que tienes el control, Señor, de toda nuestra vida, de nuestro mañana, de nuestro futuro. Tú eres el Dios de las temporadas, Señor, en esta hora. Te damos gracias. Te honramos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Levantamos nuestra voz en gratitud en este día. Ahí donde tú estás, quiero que te pongas de pie y le des gracias al Señor. Muchos pudieron haber muerto. Tuvimos una pandemia, tuvimos situaciones. Hay gente que está pasando momentos difíciles hoy. Pero tú estás hoy aquí. Dale gracias al Señor por su misericordia y por su fidelidad para con nosotros. Esta mañana te entronamos, te glorificamos. Te damos el honor, la alabanza, la gloria a ti, precioso Espíritu Santo. Tú eres digno, Señor. Y como dice este cántico, nosotros te damos a ti la honra. Poderoso tu nombre es. Poderoso tu nombre es, Señor. Padre, honramos, Señor, tu nombre, Señor. La muerte has vencido, Señor. Eres inigualable. Padre, te exaltamos, Señor. Te damos las gracias. Independientemente, Señor, las circunstancias o lo que pueda venir mañana, tú eres el Dios, Señor, del presente, del mañana. Tú eres el Dios, Señor Jesús, que hace que las cosas, Señor, sucedan, Padre. Gracias. Gracias. Termine ese año, Señor, Padre, de muchas formas para muchos de nosotros, Señor. Y hoy te alabamos y te bendecimos. Te honramos, glorificamos tu nombre. Tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Precioso Espíritu Santo, digno eres tú, Señor. Vamos, levanta tus manos un momento. Levanta tus manos un momento. Bendice su nombre. Bendice su nombre. Bendice su nombre. Bendice su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Digno eres tú, Señor. Le he llamado a este mensaje la señal de su venida. ¿Cuál es la señal de su venida? Quiero que vayas a tu Biblia en esta noche. Quiero que me acompañes ahí donde tú estás. Quiero que abras tu Biblia conmigo en esta mañana, en esta noche o en el momento en que tú veas esta predicación. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 24. El mensaje se llama la señal de su venida. Mateo 24 capítulo 3 dice: Jesús se sentó en el templo. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, se acercaron diciendo: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Las cosas que tú estás diciendo que van a pasar. ¿Qué señal habrá de tu regreso y del fin de los tiempos? ¿Qué señal habrá de tu venida?
Y ellos le preguntaron: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Estaba pensando mucho en el hecho de que ellos le preguntaron al Señor: debe haber algo que nos muestre que va a pasar lo que nos estás diciendo. Tiene que haber un acontecimiento, tiene que suceder una situación para que pueda acontecer lo que tú estás diciendo que va a pasar. Y me preguntaba: ¿qué significa una señal? ¿A qué la Biblia le llama una señal? Y me llama mucho la atención cuando tú vas a las Escrituras y tú estudias sobre esta palabra. La palabra señal tiene que ver con siete acontecimientos o 7 circunstancias. La primera dice: una señal es una revelación divina al hombre para darse a conocer, para que Dios le dé a conocer un misterio. Una revelación tiene que ver con acontecimientos visibles. Fíjense, a diferencia de otras cosas, las señales son visibles. Tú las vas a ver, tú las vas a experimentar. La tercera palabra dice: es una experiencia. La señal es una experiencia real de una palabra que Dios nos entregó. La señal es una experiencia palpable de una palabra profética que tú recibiste. En cuarto lugar, una señal es una prueba de la existencia de una promesa. Fíjate, la señal tiene que ver con la prueba. Dios te va a probar que una promesa que Él te dio es real, es verdadera. En quinto lugar, una señal es un acto milagroso, es un milagro que anuncia o que indica acontecimientos a futuro o presentes. Una señal también es el recordatorio de Dios de que Él cumplirá su palabra. Yo no sé si tú tienes una señal de Dios, pero una señal, dice su palabra, es un recordatorio de que Dios cumplirá la palabra que Él nos ha dado. Y por último, una señal significa una manifestación del poder de Dios reflejada en acontecimientos y experiencias reales. La Biblia dice que Moisés se presentó ante Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Y él le dice: ¿quién es tu Dios para que yo deje ir a tu pueblo? Y él le dijo: la señal será que vendrán plagas. No solamente comenzó con plagas. Dios, hermano, es un Dios paciente. Fue donde Faraón y le mostró cómo la vara de Moisés se convertía en serpiente, cómo la mano de Faraón se ponía leprosa y se sanaba, cómo el mar rojo se volvió de sangre. Y ni aún eso quiso creer Faraón. Porque muchas veces nosotros no vamos a aceptar ni vamos a creer las señales de Dios porque nuestro corazón se ha endurecido. Yo te pregunto, ¿tu corazón se ha endurecido a tal grado que no te das cuenta de las señales que estamos viviendo? Porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Yo quiero terminar el año diciéndote: prepárate, porque ciertamente ha habido señales en la tierra y en los cielos. Están habiendo señales en el mundo que lo que van a hacer, van a traer de regreso a nuestro Mesías. Lo maravilloso es que yo no quiero que usted se asuste. La gente lamentablemente rápido se asusta de las circunstancias. La gente comienza a tener temor de lo que está pasando. No, bueno, yo creo que los hombres y las mujeres de Dios no podemos tener temor. Debemos estar contentos porque, hermano, este mundo va a terminar. Mucha gente ha vivido aflicción en este mundo al vivir su fe. No ha sido como el resto de personas. Y no es que queremos escapar de este mundo, pero Pablo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sé que mucha gente quiere estar con el Señor, pero la pregunta es: ¿hemos hecho algo para ir a la presencia de Dios? Así que, ¿qué es una señal? Yo quiero definir la palabra señal como son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Son milagros que indican y anuncian grandes acontecimientos. Son los recuerdos del cumplimiento de una palabra. Y uno de los reclamos más grandes, hermanos, que tiene Dios, el Padre y Jesús a su pueblo, no solamente a su pueblo, sino a la gente que tenía la palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 16. La palabra del Señor dice en Mateo, capítulo 16, en el versículos del 1 al 4, una llamada de atención que Dios tuvo con la gente que supuestamente conocía la Biblia.
Dice la palabra en Mateo 16, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Los fariseos, los saduceos, todas las personas que supuestamente conocían la palabra le estaban diciendo al Mesías: muéstranos una señal para saber que tú eres el Mesías o qué autoridad tú tienes. Pero se acercaron no para que aceptaran, hermano, una señal de parte de Dios, sino, dice la palabra, para ponerlo a prueba. Hay mucha gente que dice: Señor, si tú te presentas, yo voy a creer. Y sabe qué cosa es mentira. La gente lo que está queriendo es poner a prueba a Dios, y Dios no va a caer en el juego de la gente. Señor, si haces esto, yo voy a creer en ti. Es mentira. Nosotros necesitamos entender que Dios es el Señor de nosotros y que nosotros somos sus siervos. Y yo quiero que usted aprenda, que usted este año transicione de ser salvado por Cristo a ser señoreado por Él. Transicione de tener a Dios como su Salvador para que Dios sea su Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Pregúnteme, tal vez usted diga: pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tú tienes a Dios como tu Salvador, tú crees que Él tiene la obligación de darte todo lo que tú pidas, porque tú no le conoces realmente. Porque nos enseñaron una teología falsa, equivocada, donde Dios te tiene que dar todo lo que tú pidas para que Él sea tu Dios. Y eso es lo que hace Satanás. La gente que ha hecho pacto con el diablo van y hacen pacto con Satanás. Y Satanás le da todo lo que ellos piden. A diferencia de nuestro Dios nos enseña el camino. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol puedes comer, pero te voy a dar una Torá, te voy a dar un mandamiento, te voy a dar una instrucción. Y la Torá es: del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día del que comieres ciertamente morirás. Y el Dios que tenemos, quiero que tú sepas, la verdad es que tenemos un Dios poderoso, grande y soberano, al cual tú tienes que conocer. La religión nos mostró una hada madrina como Dios. Señor, dame, Señor, te pido, Señor, regálame, y todo lo que queremos. Pero no hemos entendido que el Dios que nosotros tenemos necesita que vivamos en bienestar, en salud, en bendición. Eso significa la palabra salvación. Pero también en ese proceso vamos a conocerle. Y sus mandamientos no son para para dañarnos. Sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos, son para nuestra bendición. El problema es que el hombre quiere vivir una vida de libertad. Le llama libertad al libertinaje, a querer hacer lo que le da la gana. Y yo le decía el otro día, conversando con una de mis hijas, le decía: libertad no es hacer lo que yo quiero. Mi libertad termina donde comienzan los derechos de otras personas. Mi libertad es libertad en la medida que yo tengo reglas, mandamientos que cumplir. ¿Por qué? Porque esos mandamientos van a traerme bendición a mi vida. Y dice: los fariseos querían ponerle a prueba y le dijeron: Señor, dame una señal. Y Él les dice algo, hermanos, que le dijo también a todos nosotros, que hoy esa palabra es para nosotros. Y le dice, Jesús les contesta y les dice: ustedes conocen el dicho, el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales de los climas en el cielo, pero no saben interpretar la señal de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal de Jonás. Fíjense, ellos estaban pidiendo una señal. Y Dios le dice: sí, te voy a dar una señal, pero será la señal de Jonás. Ellos no sabían realmente de qué estaba hablando el Señor, porque su mente estaba cegada. Cuando tú quieres probar a Dios, tú no vas a poder recibir la palabra de Dios. Le decía ayer en la noche a una de mis discípulas, me decía: yo, pastor, apóstol, yo no sé qué hacer, no tengo dirección. Y yo le dije: si Dios te hablara, ¿estarías dispuesta a escuchar? Si Dios te hablara, ¿estarías dispuesto a obedecer? El problema es que la gente quiere dirección de Dios, pero cuando la dirección de Dios es contrario a lo que ellos están buscando, no lo van a obedecer. Y el problema es eso. Y yo te voy a decir algo: si tú buscas dirección de Dios para no hacer caso, lo que estás poniendo es un peso de juicio sobre tu vida. Porque un día el Señor te dijo: me dijiste que te hablé y no quisiste escuchar. ¿Cuál fue la señal de Jonás? La señal de Jonás es que Jesús iba a estar 3 días y 3 noches
en la sepultura y al tercer día, terminando el tercer día, Él iba a resucitar. 3 días y 3 noches completas. Por eso desde Viernes Santo a domingo no hay 3 días ni 3 noches. Por eso cuando la Iglesia Católica quiere celebrar Viernes Santo no le cuadran los números, ¿no? Y la matemática es exacta. Y yo quiero compartir hoy las 3 señales de la venida del Señor, porque dice señales de su venida. Yo quiero compartir 3 señales que están en la palabra de Dios. Y la primera señal es la señal del tercer día. Le he llamado la señal del tercer día o la señal de la medianoche. Lucas capítulo 13, versículos 31 y 32. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Lucas 13, versículos 31 y 32. Mire lo que dice la escritura. Es algo que yo le he compartido muchas veces. Y dice la palabra en el versículo 31. Dice la palabra, Lucas 13, 31, dice la escritura: en ese tiempo algunos fariseos le dijeron: sal de aquí, porque Herodes te va a matar. Si tú quieres vivir, vete. Jesús les contesta y les dice: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y echando, dice, y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. Hoy y mañana voy a echar fuera demonios y voy a sanar a las personas. Al tercer día cumpliré mi propósito. ¿Y por qué le he llamado esto la señal del tercer día o de la medianoche? Porque esta palabra está conectada profundamente a Mateo capítulo 25. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Dice la palabra en Mateo 25, vamos a leerlos del 1 al 6, ¿ok? Mateo 25, capítulo 25, Mateo, versículo 1 dice: Dios les habló una parábola. Estaban hablando acerca del final de los tiempos. Y dice Jesús, le dice: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor. La Reina Valera dice vírgenes. Tomando sus lámparas salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 de ellas eran sabias. Y dice, las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibir. ¿Por qué conecto? ¿Por qué le llamo la señal del tercer día y la medianoche? Porque Jesús, hermanos, estaba profetizando lo que iba a suceder. Miren, la palabra de Dios establece en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Le he llamado la señal del tercer día porque Jesús dijo: Herodes te quiere matar, le dijeron. Entonces él dijo: dile al zorro de Herodes que hoy y mañana hago sanidad, curaciones, milagros, echo fuera demonios. Al tercer día termino mi obra. Y Dios no estaba hablando de días normales, estaba profetizando. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a las escrituras, vas a conectar esto en un momento. Cuando dice el Señor, el día de hoy está hablando de 1000 años. Dice hoy y mañana, está hablando de 2000 años. Al tercer día terminó mi obra. Hoy es domingo, mañana estamos primero. Y sabe que para nosotros, si ayer fuera el primer día, sábado, hoy domingo es el segundo día, ¿cuándo comienza el tercer día? El tercer día comienza a las 12:00 y a las 12:00 se considera la medianoche. El Señor dijo: hoy 1000 años, mañana 2000 años, al tercer día terminó mi obra. Entonces Dios nos estaba hablando de que habrían 2 días y al tercer día terminaría su obra. Yo no estoy dando una fecha, pero yo quiero que usted sepa que es una señal de parte de Dios lo que está sucediendo en el mundo. Cada 2000 años hubo un acontecimiento que sacudió el mundo entero. Cuando Noé es llevado al arca, Dios, los ángeles caídos habían bajado a la tierra. La teología no entiende de esto y ellos dicen: no, eran los hijos de Dios que conocían a Dios con los hijos de los malos que no conocían a Dios. No. La palabra Nefilim habla de seres que habían caído del cielo y que habían tomado las mujeres de la tierra
para poder tener hijos. La Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis que toda la tierra, toda carne se había corrompido. Cuando tú vas y haces un estudio pardés de las Escrituras y te das cuenta que la palabra toda carne había corrompido su camino, está hablando que había habido una contaminación sexual con los animales, con las personas. Los demonios habían pervertido la creación para que no naciera Cristo. Y entonces se produjo un diluvio universal. Hay restos históricos y arqueológicos que ya no pueden negar esta verdad. Ahora han pasado, hermano, después de la muerte de Jesús, 2000 años más, y el mundo está llegando a su decadencia total. Tú puedes ver hoy disforias tan terribles. Los demonios han salido a la tierra. Hay gente que se cree perro, hay gente que se cree caballo, mujeres que se creen hombres, hombres que se creen mujeres. Hoy tenemos 120 géneros. Se han descubierto restaurantes que comen carne humana. Eso ya no es una teoría de conspiración. Realmente había gente que había llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Y en los días de Noé, hermano, había una corrupción violenta y estos demonios habían tomado la tierra. Hoy están en medio de nosotros los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Yo le dije, estaba revisando la carta profética del año pasado y le dije, se va a dividir el mundo entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y eso ha pasado. Hoy hasta los cristianos. Usted va a enterarse pronto de lo que está pasando con muchos supuestos grandes líderes cristianos y la vida que estaban llevando. Por eso, hermano, el mundo, los hombres y mujeres de Dios hemos sido probados. Y la Biblia dice, y la señal del tercer día es que, hermano, habla de 2 días. No solamente en Lucas capítulo 13, sino en Oseas capítulo 6 hay otra palabra profética. Vaya conmigo al libro de Oseas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En la Reina Valera dice esto. Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6 dice la palabra: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. Miren qué tremendo. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. El tercer día es en la medianoche. Entonces la primera señal que tenemos es la señal del tercer día. La palabra de Dios establece que 2 días estaremos en la tierra después de la muerte de Jesucristo. Si Jesús murió el 2030 aproximadamente, según los cálculos que se han hecho, súmele al año 30 de la muerte de Jesús, cuando él habló estas palabras, súmele 2000 años. Un día de 1000 años y otro día de 1000 años son 2000 años. Al año 30 usted le suma 2000, sale el 2030. Yo no estoy dando una fecha, pero yo quiero que sepamos los tiempos. Recuerde, la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Tenemos la señal del tercer día. ¿Y por qué le hablo de la medianoche? Cuando la Biblia habla en el libro de Mateo, me llamó mucho la atención este pasaje. Dice, hermano, que el reino de los cielos está dividido en 2 partes. 2 vírgenes, ¿no? Tomaron sus lámparas para recibir al novio. La palabra lámpara hace referencia a la vida del hombre. La vida del hombre. Y dice la palabra, tomaron sus lámparas, prepararon sus lámparas. Lo segundo es que aquí hay una división. Según este pasaje, la mitad, hermano, de la gente, la mitad de la gente cristiana, el 50% de las personas hoy están viviendo en una necedad. La palabra necia significa la persona. Cuando una persona es necia, la palabra necedad habla de una actitud, no habla de una condición. Cuando uno nace, hermano, síndrome de Down es una condición que tiene. Pero cuando hablo de la palabra necedad, estamos hablando de una actitud.
Cuando yo no quiero conocer la Biblia, cuando yo prefiero pasar tiempo, qué sé yo, con la comadre, el compadre, con la fiesta, lo que sea, con los amigos, viendo una película, yo estoy tomando la decisión de no conocer la palabra de Dios. Yo estoy tomando decisión de no servir a Dios. No es una condición. Y si hay gente, la pregunta que yo le hacía a las personas, ¿no? Me decían, pastor, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para servir. Cuando vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia ni siquiera sirvieron a Dios, ni siquiera buscaron a Dios, ni siquiera ayunaron. Es que su pretexto es eso siempre. O sea, yo decido ser así. Y la mitad de la iglesia o la mitad del pueblo de Dios se comportó como las necias. La otra mitad se comportó como prudentes, como sabias, dice la palabra. Y dice, hermano, las necias no llevaron aceite. El aceite representa la presencia de Dios. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro con la presencia de Dios? ¿Has tenido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes, hermano, hablan en lenguas? Recuerde, la palabra de Dios dice que si tú no tienes el aceite de la presencia de Dios, tú no vas a irte con el novio. Si tú no tienes el aceite, ¿tienes aceite? ¿Cómo yo sé que tienes aceite? Si tú hablas en lengua, si tú oras por los enfermos, si tú ministras, si tú, hermano, la presencia de Dios está en tu vida, son rasgos reales. Tú vas a mirar a una persona cuando está empapada de aceite, está empapada de algún elemento, ¿no?, aceitoso, se nota. Y se nota la persona que lleva aceite. Y dice la persona, no tenían aceite. Y dice, las prudentes llevaron aceite. Ahora, yo me estaba haciendo una pregunta, ¿por qué las prudentes llevaron aceite extra? ¿Qué cosas sabían que no sabían las necias? ¿Qué sabían las prudentes que no sabían las necias? ¿Qué sabían las sabias que no sabían las necias? Eso es tremendo. Porque sabes que cuando tú tienes aceite, cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres prudente, Dios te va a hablar. Y la prudencia nos evitó meternos esto en el brazo. Y usted lo sabe de qué estoy hablando. La prudencia nos dijo, no lo hagas, porque estábamos buscando el rostro de Dios. Habíamos orado, buscado a Dios. Y sabe, le voy a decir algo. No solamente eso. Yo le voy a ser sincero. Realmente detrás de todo esto está la soberanía de Dios. Como dice la palabra, amé a Jacob y desprecié a Esaú. Y yo le voy a decir, hermano, no le puedo decir que sí, yo soy un tremendo hombre de Dios y por eso Dios me reveló. No, yo tengo un pacto con Dios y Dios me habló. Dios me habló y me dijo, no lo hagas, no tomes ese caramelito, no te lo pongas en el brazo. Y se lo dije a la iglesia. Y no porque, como le decía, era un tremendo hombre de Dios, sencillamente porque Él me escogió. Yo no sé por qué no le habló a otras personas. Y yo le agradezco, hermano, que lo haya hecho. Yo he visto iglesias enteras, pastores que le han dicho, no vengas a la iglesia si no tienes esto en el brazo. Y lamentablemente hoy hay una pandemia de cáncer en el mundo por esta situación. Y sabe, la pregunta es, ¿cómo las prudentes sabían que el novio se iba a tardar? ¿Habrían escuchado algo? ¿Se les habría revelado algo? Por eso es importante que seas parte de la gente prudente, los hombres y mujeres de Dios, que no sean que también eso no es una condición, que eso es una decisión. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? Viene el ayuno de 21 días. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál va a ser la determinación que tú vas a tomar? Esta mañana te desafío para que lo hagas, para que busques el rostro de Dios. Dice la palabra, el novio se demoró. ¿Y por qué se demora el novio? En el capítulo 25. El novio se demora, mi amado hermano, porque lamentablemente hay gente que tiene un pacto con Dios, que Dios los ama y Dios, hermano, hace así. Y tiene que demorarse un poco para poder salvarlos. Tiene que hacer una pandemia global para meterlos a su casa y hablarles y ministrarles.
Y muchas veces gente de miedo se ha vuelto a Dios. Hay unos que dijeron, no, Dios no existe en esta pandemia. Nunca le sirvieron a Dios. Estaban buscando un pretexto para irse. 20,000 iglesias se cerraron en los Estados Unidos. No sé si en Perú se cerraron 10,000, 20,000, 30,000. Dice la palabra que el novio se demoró y todas se durmieron. Prudentes e insensatas se cansaron de esperar. A la medianoche se levantaron cuando oyeron la voz que decía: ahí viene el esposo. La voz del Señor se está oyendo. Y tengo tal vez malas noticias para muchas personas que dicen: nos vamos a ir con el Señor en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento, pero no creo en aquello que nos dijeron que iba a pasar. La palabra, si usted lee Apocalipsis, usted recibe la revelación, usted se va a dar cuenta que la iglesia va a pasar la tribulación, pero no la gran tribulación. Recuerde que los 7 años de dolor que vienen para el mundo está dividido en la tribulación y la gran tribulación. La iglesia va a pasar la tribulación. Vas a tener que, como pasó ahora en la pandemia, ¿no? Tenías que tener el caramelo en el brazo para que tú puedas cobrar, ir al banco. Déjeme decirle, va a cambiar la moneda pronto. Vamos a tener tokens digitales en los celulares. Son monedas que te van a vigilar, van a saber qué vas a gastar, dónde vas a gastar. Y tienes que tener cuidado. Y te tienes que preparar. El 2024 es un año de muchas bendiciones, pero es un año, hermano, como yo le llamaría un año de aventura. Yo le llamaría el año de la aventura. Porque vamos a ver a Dios obrar y vamos a ver situaciones difíciles suceder. Pero vienen tremendas cosas. Y dice la palabra, y todos se levantaron. Lo maravilloso es que, hermano, se va a despertar. Las necias se van a despertar. Las necias y los necios se van a dar cuenta que se les acabó el aceite, que no hay aceite. Las necias, los necios y las necias van a decir: tengo que ayunar, tengo que buscar, ya tengo que dejarme de bromas, ya tengo que dejarme de jugar con este asunto. Y se van a despertar. Y lo maravilloso es que muchos de ellos van a morir entregando la vida por el Señor. La primera señal, le digo, la señal del tercer día y de la medianoche es esa. La medianoche comienza el tercer día. Ya pasó un día, ya pasaron 2 días. Por eso le llaman la Agenda 2030. Y si usted suma la Agenda 2030, si usted suma a los 30 años de Jesús, un día 1030, 2 días 2030, se encuentra con la Agenda 2030. ¿Sabe qué es la Agenda 2030? Búsquela. Póngase al día. Déjese de ver cosas que no le van a edificar. Y prepárese para lo que viene. La segunda señal es la señal de la higuera. Dice la palabra en Mateo 24. Mateo 24, versículo 32 al 36 dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Mateo 24, versículo 32, 33, 34 dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Esa generación que vea la higuera reverdecer no va a pasar, lo dice la palabra. Es otra palabra profética. Hermanos, la higuera siempre ha representado a Israel. La higuera representa a Israel, el olivo representa a Israel. Por eso que nosotros somos el olivo injertado, el olivo silvestre injertado en el olivo natural. La higuera representa a Israel. La higuera, ¿por qué, hermano? Israel es considerado el reloj profético de Dios. Porque nuestro pueblo, hermano, Dios escogió a Israel como su primogénito. Y a ese pueblo está ligado el plan eterno de Dios para el mundo entero. Muchos, hermanos, judíos que guardan la Torá y que guardan los mandamientos, mandamientos extras que pusieron, llamados también las obras de la ley, han tenido una actitud de desprecio con quienes somos parte del pueblo de Israel. Déjeme decirle una vez más que Jesús no vino a crear una religión.
Ciertamente nos llaman evangélicos y hoy la iglesia evangélica se ha convertido en una religión más. Dios no quiere que seas parte de la iglesia evangélica. Dios quiere que seas parte de su pueblo. Por eso es que celebramos las fiestas del Señor. Nosotros no celebramos Navidad, no celebramos Halloween, no celebramos el Día de la Canción Criolla, yo no celebro el angelito con su flecha, ¿no? El 14 de febrero, no. Nosotros somos un pueblo, pertenecemos al pueblo de Dios, no a la religión judía. Recuerde, la Biblia dice que estas son las fiestas del Eterno. No dicen de la religión judía ni de la religión evangélica, porque los judíos hicieron su religión también. De esa religión tú tienes que ser judío de sangre para pertenecer, porque si no tú eres un simple gentil. Te aceptan, puedes hacer conversión, pero tú no eres parte de ellos. A muchos de ellos, hermanos, nos tratan con desprecio, como el hijo mayor del hijo pródigo lo trataba así es lo mismo. Pero Dios, fíjese, Jesús le dijo a muchos de los fariseos: vendrán del norte y del sur, del oriente y del occidente, y se sentarán en la mesa, y los hijos del reino serán echados afuera. Eso lo dijo Jesús. Así que no importa si tienes sangre judía o no tienes sangre judía, si tú tienes a Cristo, si tú recibiste a Jesús en tu corazón y lo has hecho tu Señor, entonces has sido injertado al pueblo de Dios. Y las promesas que están en la palabra de Dios te asisten, te corresponden. Por eso, hermano, cada vez que tú ores, coge tu Biblia y dile: Señor, esta palabra es para mí. Soy parte del pueblo de Dios y estas promesas me asisten. ¿Sabe? Esta señal de la higuera nos habla de algo poderoso. Dice la palabra, el versículo 32, capítulo 24, dice: cuando las ramas echan brotes, cuando aprende la lección de la higuera. Hermano, en el año 70 después de Cristo, de nuestra era, Israel fue destruido por el emperador Tito, y los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y fueron esparcidos los judíos en el mundo entero. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, anduvo errante durante 2000 años en el mundo entero. Pero en 1948 se firmó, el 15 de mayo, David Ben Gurión y Golda Meir firmaron, hermano, la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Sé que a muchas personas no les va a gustar esto, pero nosotros pertenecemos a Israel. Ese es nuestro pueblo, aunque lamentablemente Israel hoy está gobernado, como el mundo entero está gobernado, hermano, por satanistas. Escúcheme, Israel, el estado político de Israel está gobernado por satanistas. Estados Unidos está gobernado por satanistas. Las principales naciones poderosas están gobernadas por Satanás. Porque dice, Satanás le dijo a Jesús: los reinos de este mundo te los daré, le dijo a Jesús, si adorado me postras, porque a mí me han sido dados. Los reinos del mundo están gobernados por Satanás. ¿Por qué? Porque Dios, el hombre se lo entregó en el huerto del Edén. Pero tengo buenas noticias. Nuestro Mesías está de regreso, y pronto, hermano, el gobierno del mundo estará bajo las manos de nuestro Dios, de nuestro Mesías. Gobernará pronto, dice su palabra en el libro de Apocalipsis 20. Entonces, miramos a Israel. La segunda señal es mirar a Israel. ¿Qué pasa con Israel? En 1948, por primera vez, el olivo o la higuera comienza a crecer y comienza a reverdecer. La Biblia habla de palabra profética en Ezequiel, en Isaías, que iba a reverdecer el desierto. Israel tiene la agricultura más poderosa del mundo y ha hecho florecer los desiertos. Y hay señales y hay palabras proféticas que se van a cumplir. Dice la palabra: cuando vean estas cosas, el regreso del Señor está a las puertas. Hermano, cuando vean estas cosas, el regreso del Señor está a las puertas. Y dice el versículo 34 del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 34, lea, dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Hermano, la Biblia dice, vaya a Salmos 90:10. Vaya a Salmos conmigo 90:10. La palabra del Señor dice en Salmos 90:10:
70 son los años que nos conceden. 70 son los años que nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Y pronto desaparecen y volamos. Una generación, hermano, consta de 80 años. Una generación consta de 80 años. Dice la palabra que la generación que vea la higuera reverdecer no va a pasar. Si en 1948 Israel se convirtió en una nación y la higuera reverdeció, súmele 80 años a esa fecha. 1948 más 80, estamos hablando de 2028. 2028 son los 80 años de una generación. Pastor, ¿está dando una fecha? No, antes le dije que a los 30 años de Jesús ustedes sumara 2000 serían 2030. Ahora está hablando de 2028. Vamos por la tercera señal, ¿ok? La tercera señal es la señal de los jubileos. Y esta señal es tremenda. Por eso hoy le hablo que Dios nos va a dar señales para decirnos algo va a pasar, algo va a suceder. Génesis capítulo 6. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 6. Al versículo del 1, vamos a leer del 1 al 3. Y aquí les hablo de lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas aquellas que les gustaron. Los hijos de Dios, la palabra hijos de Dios en el español no se entiende realmente. Cuando tú vas al hebreo, otra vez, hay un método de estudio llamado Pardés. Y es un método profundo. En algún momento vamos a compartir con ustedes este método de estudio. Cuando tú vas a esta palabra y lees el hebreo, te vas a dar cuenta que la palabra hijos de Dios está hablando de los nefilim. Y en hebreo nefilim eran los ángeles caídos. Pastor, pero los ángeles no pueden tener sexo. Eso no es verdad. La Biblia dice que pueden comer. Los ángeles tienen el poder de transformarse, de convertirse en seres humanos. Yo me he encontrado con ángeles. No, hermano, tienen alas, ni tienen. Algunos tienen alas, algunos tienen espadas, pero ángeles como uno y corriente. Yo recuerdo la historia estaba manejando una camioneta, 3 de la mañana, subiendo por Ticlio. La primera vez, hermano, que yo no sabía cambiar una llanta. Estaba subiendo, los peruanos conocen esta carretera, casi 4,000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de 12,000 pies de altura. Y de repente se me poncha una llanta y yo me orillo, hermanos, en la carretera. Eran 3 de la mañana. Y de repente digo, ¿y ahora? ¿Cómo voy a cambiar la llanta? O sea, no sé dónde está. Yo no sé, no sabía cómo hacer. Delante de mí se estaciona un auto. En el auto pequeño, un auto, nosotros le llamamos un tico, un pequeño carrito, un hatchback. Y en la espalda, en la ventana de la espalda del carro, de la ventana trasera, decía, no temas, Dios está en control de todas las cosas. Y cuando yo veo eso, digo, wow. Se baja un muchacho y me dice, Chinito, ¿qué pasó? Y yo le digo, la llanta se me acaba de bajar. ¿Tienes gata? No, le digo, ok, vamos a ver, ¿dónde tienes la llanta de repuesto? Yo no sé. Él abrió, buscó, miró, sacó la llanta de repuesto, cambió la llanta y yo lo estaba mirando impresionado. Eran 3 de la mañana. Y de repente lo guardó y entonces lo guardó todo y yo le dije, muchas gracias, espérame un momento. Yo quería sacar 50 soles que tenía en la guantera para dárselo de gratitud. Cuando, hermano, yo entro, cojo el dinero y vuelvo a levantar la vista, el carro no estaba. Y yo miro y yo me monto en el carro y lo sigo, ¿no? Le habré manejado a toda velocidad como, hermano, media hora, no encontré a nadie. Y yo llegué casi 6 de la mañana a la ciudad de Huancayo en un ambiente de adoración y decía, Señor, gracias. No tenía alas, no tenía espadas, era un ángel de Dios. Que Dios lo mandó a cambiar la llanta de mi carro porque yo recién estaba iniciándome en esto.
Entonces, fíjese, estos ángeles pueden materializarse. ¿Por qué le cuento esto? Porque los ángeles pueden materializarse cuando reciben la orden de Dios, pero estos ángeles se materializaron para tener relaciones sexuales. Vaya al libro de Judas, no puedo darle toda la explicación. Y él dice, los ángeles dejaron su morada y se contaminaron como Sodoma y Gomorra. De ahí salieron estos seres que son híbridos, ¿no? Que son híbridos entre seres humanos y ángeles. Y ellos corrompieron la tierra. Hay restos de gigantes en el mundo entero. Ya no se puede esconder eso. Y sabe, dice la palabra que estos empezaron a multiplicarse. Entonces, versículo 3, capítulo 6 de Génesis. Vaya conmigo, no quiero salirme del tema. Capítulo 6, versículo 3 de Génesis. Dice, entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Que su vida no pase 120 años. Su vida no pasará 120 años. El Señor se enojó y hizo una declaración. ¿Y sabe qué cosa? Cuando usted va al estudio Pardés de las Escrituras, cada palabra que usted lee en las Escrituras tiene un peso numérico. Y cuando tú estudias el método Pardés de la Torá, tú te vas a dar cuenta que hay pasajes bíblicos que tienen el mismo peso numérico. Y cuando tú comparas este pasaje de 120 años con 120 jubileos que están en esas escrituras, tienen el mismo peso numérico. Y se concluye que que el Señor, que el Eterno no dijo 120 años, porque Noé vivió 950. No le estaba hablando a Noé, estaba hablando acerca de estará el hombre. Dice, mire otra vez, la traducción viviente dice así. Entonces el Señor, la Biblia de las Américas, de la latinoamericana, dice, entonces el Señor dijo, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, su vida no pasará de 120 años. La lenguaje actual dice, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de 120 años. Y la traducción viviente dice, no tolerará mi espíritu a los humanos durante mucho tiempo, porque son carne mortal. En el futuro, la duración de su vida no pasará de 120 años. Y no estaba hablando de 120 años de Noé. Estaba hablando de 120 jubileos. Un jubileo representa 50 años. Y si usted multiplica 50 por 120, le da 6,000. Le dan 6,000 años. Dice, mi espíritu no permanecerá con el hombre más de 6,000 años. Y a mí me llama la atención porque miren, lo que le voy a compartir es algo que es real. Hay científicos que han llegado a la conclusión, han hecho el estudio desde que el hombre estuvo en la tierra. Y han dado una fecha, 23 de octubre de hace, hermano, 5,985 años el hombre está en la tierra. En una fiesta de tabernáculos. En una fiesta de Sukkot fue puesto el hombre en la tierra. Y sabe qué cosa, hay dos, uno es Scaliger, un científico que dice que la tierra debe tener 5,985 años. Y el otro, Brown, dice que tiene 5,992 años. Hay una diferencia en el calendario, porque ¿qué pasa? Muchas veces, hermano, hoy por eso es que cuando nosotros celebramos el Shabbat, hay mucha gente que se aferra como los fariseos, no tiene que ser el viernes en la noche, no debemos celebrar domingo, debemos celebrar sábado, sí, pero no tiene que ver con el día, tiene que ver con el momento, el tiempo que separamos a Dios. Porque voy a compartir con ustedes sobre los calendarios y por qué hay una diferencia tan brutal. Los talmúdicos, que son los rabinos que en este momento, hermano, gobiernan la religión judía, ellos han establecido un calendario que en este momento para ellos estamos en el 5,784. Pero algo que me llamó la atención de esta señal de los 120 jubileos es que hay un grupo de judíos o de rabinos que han llevado con mucha pulcritud el conteo. ¿Por qué para ellos es importante, hermanos, la temporada? Por lo mismo que Jesús dijo, ustedes desconocen la temporada que están viviendo. Y Dios, hermano, ha usado a los caraítas. Busque esta información.
Los caraítas en el diccionario británico hay historia de los caraítas. Esto no es una invención, esto no es alguien se inventó esto, no. Los caraítas es una corriente de gente apegada a la palabra de Dios. Y los caraítas no tienen el año que tenemos. Usted va al Google y le van a decir, los judíos dicen, la religión judía, los talmúdicos, dicen que estamos en el 5784. Pero los caraítas nos han dado la fecha de 5994. ¿Y por qué esa diferencia entre los talmúdicos, que son de la religión judía, que han hecho la religión judía, y los caraítas? ¿Cuál es la diferencia? Los caraítas apelan al hecho de que los talmúdicos no contaron los 210 años que Israel vivió en paz, que solamente contaron los 220 años que ellos vivieron en esclavitud. Y cuando tú le añades a 5784, 210 años, te salen 5994. Por eso yo te decía, la señal de los jubileos es que la palabra del Señor dice, cuando lleguen los 6000 años, mi espíritu no estará más con el hombre, con el ser humano, con la carne. Porque cuando lleguen los 6000 años, entraremos, hermanos, en una temporada. Seremos mudados, seremos cambiados. Estamos en el 5994. Hermanos, proféticamente, ¿cuánto le falta a la Agenda 2030? Que los hijos de las tinieblas, los que esperan el advenimiento del anticristo, están queriendo, hermano, colocar. ¿Cuánto le falta? 5994 a la Agenda 2030. Le faltan 6 años. Por eso le decía, hay una la señal del tercer día nos sitúa, hermano, en que el Señor terminará su obra en el segundo día, el tercer día a la medianoche. Estamos hablando entre el 2030 y 2033. La segunda señal acerca de la higuera nos dice que esta generación que ve a Israel renacer no pasará. Nos está hablando de los 80 años. Después de 1948, estamos hablando de 2028. Y la tercera señal nos habla de la señal de los jubileos. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿por qué es importante esto? Porque la teología habla del milenio, 1000 años donde Jesús volverá y reinará sobre la tierra. Ahora, yo quiero que tú sepas que vamos a entrar al tercer Shabbat de Dios. El primer Shabbat de Dios fue el Shabbat donde hubo un cataclismo global. Dios creó los ángeles, creó los seres celestiales, pero se rebelaron. Y al séptimo día el Señor descansó cuando juzgó a los ángeles y los echó del cielo. El segundo Shabbat de Dios es el Shabbat cuando Dios volvió a recrear la tierra. Creó a los animales, creó al hombre, creó todas las cosas y dice, y descansó, el segundo Shabbat. Ahora viene el tercer Shabbat de Dios, que después de 6 días, un día es 1000 años y 1000 años como el día, después de 6 días viene el descanso de Dios. El Shabbat de Dios comenzará cuando cumplamos 6000 años. Yo no le voy a decir que el 2030 viene el fin del mundo, pero le quiero decir una cosa. Jesús le dijo a los fariseos, conoces cuándo va a llover, conoces cuándo va a solear, pero no conoces las señales de la venida del Señor. Pueblo de Dios, siervos de Dios. Y esta es una palabra para los que tienen llamado, para los que son llamados por el Señor para servir a Dios, para buscar a Dios, para hermano, tener el honor de servirle. Dios te ha llamado al ministerio. No le hablo a las personas, hermano, que tal vez su pensamiento y su corazón está en otras cosas. Estoy hablando a los hombres y mujeres de Dios. Bad Bunny se convirtió no recuerdo cómo se llama este cantante que canta La Gasolina. Un hombre pervertido que corrompió, que destruyó, drogadicto, está sirviendo a Dios. Dios está llamando gente
¿Por qué tiene que llamar, hermano, un drogadicto? ¿Por qué tiene que llamar un pervertido? ¿Por qué tiene que llamar un hijo del diablo que hizo pacto con Satanás? ¿Por qué lo tiene que llamar? Porque los buenos, porque los tremendos, porque los santos no quieren servir a Dios. Por eso dice la palabra, las prostitutas y los publicanos y los pecadores, estamos, hermano, diciendo, Señor, yo te voy a servir. Amados, si tú no te levantas, Dios va a levantar a las piedras. Dios va a levantar a las piedras. Y yo quiero terminar en esta hora diciéndote 3 señales Dios te está dando. La primera señal del tercer día. Jesús dijo, al tercer día terminaré mi obra. El tercer día comienza en el 2030. Y antes de eso viene un gran dolor sobre la tierra. La segunda señal, la señal de Israel. La Biblia dice que la generación que vea la higuera no pasará. Y los 80 años de una generación se cumplen en el 2028. La tercera señal es de los 120 jubileos. Esta señal se cumple en el 2030 de la misma forma. Porque aunque el calendario sea que estamos en el 5994, aún nos faltan 6 años. Lo que vengan en los próximos meses y años van a darte la señal a ti que realmente Dios no mintió. Todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías se han cumplido. Estas están a punto de cumplirse. 3 fiestas que faltan cumplirse. La fiesta de trompetas, que representa el día del arrebatamiento del Señor. La fiesta del perdón es el día de la humillación del pueblo del Señor, de los hijos de Dios delante de la presencia de Dios. Y la fiesta de Sukkot, que representa el milenio, donde Jesús volverá a la tierra y reinará sobre la tierra mil años. Apocalipsis 20 dice que Satanás será atado y echado y será aprisionado por 1000 años. Por el Shabbat de Dios, por el tiempo que Dios va a manifestarse en la tierra, va a reinar en la tierra y va a gobernar en la tierra. ¿Estás preparado y listo para eso? Quiero terminar con una oración en esta hora. Quiero pedirle al Dios del cielo que nos ayude, que su misericordia nos alcance. Ahí donde estás, ponte de pie en esta mañana. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ponte de pie. Quiero orar por ti. Dios me ha dado una asignación de levantar hombres y mujeres de Dios. De levantar profetas, apóstoles, pastores. Y yo no sé quién vea este material ni en qué momento lo vea. Pero quiero orar sobre ti y declarar una palabra. Oro al hombre de Dios que está en ti, que está dormido. Oro por la mujer de Dios que está en tu interior. Oro en esta hora por los hombres, las mujeres que están escondidos en los niños, en los jóvenes, en adolescentes. Quiero decirle que este tiempo viene el levantamiento de la mujer. La mujer será levantada. La mujer será levantada. Los hombres están abandonando su responsabilidad, pero la mujer será levantada. Los adolescentes van a ser levantados. Los jóvenes, los niños van a ser levantados. Viene el último esfuerzo evangelístico en esta década hasta el 2030, hasta la venida del Señor. Pero también viene un tiempo de persecución y dolor para el mundo. El año 2024 trae tremendas sorpresas. Prepárate, iglesia. Va a haber un colapso de las comunicaciones a nivel global. Escúchame. Va a haber un colapso de las comunicaciones a nivel mundial. Durante 2-3 semanas va a cortarse el internet. No va a haber luz. La gente va a ser sacudida. Presta atención a lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué cosa? Va a servir como una señal para darte cuenta que su venida está cerca. Te bendigo en esta hora. Mientras oramos, quiero pedir al ministerio de alabanza que pase adelante y vamos a adorar para servirnos la cena en esta hora. Mientras comenzamos a adorar, quiero que la iglesia se ponga de pie, que los pastores pasen. Vamos a tomar la copa y mientras adoramos nos vamos organizando para tomar la copa. Y quiero orar por ti, quiero bendecirte y quiero declarar que viene un tiempo. Hombres y mujeres de Dios van a recibir un llamado violento de Dios.
Gente que dice, a mí Dios no me llamó, pero si tú estás dispuesto a servirle, Dios va a hablarte, Dios te va a levantar, Dios te va a usar poderosamente. Te bendigo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia se pone de pie. Ahora pasamos, vamos a tomar la cena del Señor. Dios nos va a guardar de lo que viene el 2024. Dios va a guardarnos de lo que venga el 2024. Y si tú vas a servir a Dios, vas a vivir. La palabra de Dios dice, va a morir mucha gente. Mucha gente va a morir por cáncer, muerte súbita. Pero los hombres y mujeres que sirvan a Dios vivirán. Esa es la palabra del Señor. Prepárese, iglesia. Vamos a adorar al Señor ahora.